Bueno, Abelardo de la Espriella recibió su credencial como presidente electo. ¿Qué va a hacer con la oposición? ¿Qué va a pasar dentro de la oposición? ¿Va a lograr Abelardo de la Espriella capturar el centro y ganar gobernabilidad? Tantas preguntas todavía por resolver. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Sandra Borda es la persona. Sandra, necesito hablar contigo. Sandra Borda, bienvenida a Entrevista Reina del periódico El Tiempo. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Sandra, yo quiero arrancar por el contexto político y lo que nos mostró el resultado de las elecciones. Las elecciones muestran un país totalmente dividido, casi que milimétricamente dividido por la mitad. Sin embargo, hasta finales del año pasado, cuando le preguntaban a los colombianos cuál es su tendencia política, sí, más del 40% decía que era del centro. Hoy el país está en los extremos o está en el centro y se vio obligado a irse a los extremos por las elecciones. Yo creo que es más lo segundo, y creo que la sensación de obligación de moverse en una dirección y la otra está mediado por temas relacionados con la naturaleza misma de las reglas del juego electoral y adicionalmente con los cálculos que hace la gente sobre las posibilidades que le ve al centro con el que se identifica abiertamente. Entonces, claro, empieza el proceso electoral y la gente en general, la gran mayoría es moderada, es de centro, pero si empiezan a mirar el proceso y se dan cuenta que los candidatos que los representan directamente, no los que les parecen menos malos, sino los que los representan bien, no están haciéndolo bien en términos de las encuestas, y ahí es una de las razones por las cuales las encuestas son tan importantes, entonces se empiezan a mover en dirección del denominado voto útil, ¿no? ¿Cómo hago para no perder mi voto con un candidato que ya sé que va a perder y mover la balanza en la dirección que yo considero es la menos mala? Y la otra cosa que juega un papel fundamental es el sistema de doble vuelta, que ese sistema es un sistema que está diseñado para otorgarle mayor legitimidad al candidato ganador y lo logra, bueno, cuando el resultado es sustancial, pero también tiene un problema y es que es un sistema que inevitablemente produce polarización, porque si uno transita hacia una segunda vuelta, uno está pensando, bueno, ya no salió mi candidato ideal, necesito votar por el menos malo, y eso genera un incentivo en las campañas para producir contenido acabando con el otro y no inspirando o no produciendo emociones positivas sobre el candidato mismo de la campaña. Entonces creo que todas esas cosas sumadas nos ponen en un escenario que nos da la sensación de que existe un nivel de polarización profundísimo, pero yo no estoy segura de que eso sea tan duradero en el tiempo. Creo que es un poco más coyuntural y relacionado con el proceso electoral, y además creo que es transformable. Y es importante que sea transformable y que sea una sensación coyuntural, porque es muy distinto gobernar un país de dos mitades antagónicas que gobernar un país en el que la gente fluye más o menos de un lado al otro, más allá de las campañas y más allá de los militantes duros que sin lugar a dudas hay. Sí. ¿Por qué es importante que un gobernante empiece a unir a los colombianos? Porque cualquiera diría, bueno, si las banderas para llegar a la presidencia fueron confrontar al otro y tenerlo como un contendor, pues que esa sea la lógica de la política. Sí. Creo que me voy a despegar un poco de los argumentos éticos porque es bueno, ¿no? O sea, entre más seamos los que estamos empujando hacia adelante sería mucho mejor, y me voy a centrar en los argumentos un poco más pragmáticos. Si uno gana una elección con 250.000 votos de ventaja, tiene un nivel de gobernabilidad y un margen de maniobra muy reducido, ¿sí? Eso independientemente de la relación con el Congreso, de la que podemos hablar después, con las Cortes y con la sociedad civil. ¿Cuál es el camino a seguir si ese nivel de gobernabilidad es tan reducido? El camino a seguir es simple y sencillamente empezar a ampliar esos márgenes, y esos márgenes se empiezan a ampliar desde el momento cero después de la elección. Se empiezan a ampliar con quien crea uno que lo tiene que acompañar en el gobierno, con la formulación de políticas durante el primer año o los primeros 100 días, se empiezan a ampliar en la medida en que uno vaya mandándole mensajes a la gente que le deje claro que va a gobernar no para su base electoral, sino para un sector de la población más amplio. Eso teniendo en cuenta que siempre va a haber un sector de la oposición al que no le va a gustar nada.
¿sí? Y con eso hay que contar siempre. Punto es, ese sector de la población y ese sector de la clase política no necesariamente es la mitad. Ahí se puede, digamos, ensanchar la posibilidad de engancharse con otros sectores, con sectores más moderados, con sectores provenientes del sector privado y de otros lugares que empiecen a mirar al gobierno como con un poco menos de sospecha, y siguiendo un trayecto muy parecido al trayecto que siguió Petro durante los primeros 6 meses, diría yo, sin recaer en el resto del gobierno, que sí fue un gobierno dedicado única y exclusivamente a la base electoral del petrismo. ¿Qué da gobernabilidad en Colombia? Digamos que definamos gobernabilidad como la capacidad de ejecutar unas políticas Sí. De manera eficaz y sin generar mucha perturbación. Sí. ¿Qué factores dan gobernabilidad en Colombia? Yo siempre pienso que la gobernabilidad puede ser entendida en un continuo entre lo mínimo, que es administrar el status quo, es decir, no hacer nada, pero tampoco permitir que haya demasiado sobresalto y demasiado desorden, y el otro lado, que es producir los cambios a través de las decisiones, producir los cambios que uno propuso en campaña electoral o los cambios en los que uno cree. Lo primero no es tan difícil, pero lo primero genera estancamiento. Y yo creo que esa forma de entender la gobernabilidad es la forma de entender la gobernabilidad durante la administración Duque, que creo que a duras penas alcanzó a la administración del status quo, y lo de la administración Petro. La producción de cambios estructurales de largo plazo es una cosa que todavía está pendiente. Entonces, depende de donde uno se quiera mover en ese continuo, las formas de construir gobernabilidad que tenga. Por supuesto, creo que, por ejemplo, en el caso de Abelardo de las Priellas, claro que el trabajo con el Congreso va a ser un trabajo mucho más fácil o por lo menos menos difícil de lo que iba a ser con Iván Cepeda. Las cuentas dan entre 43 y 46 fijos, y más o menos 30 negociables. Eso es un margen de maniobra relativamente bueno. Hay que ver qué es lo que va a presentar o si se va a recaer solamente en el equivalente acá de las órdenes ejecutivas o las decisiones ejecutivas, pero digamos tiene espacio para producir transformaciones de largo plazo. Las cortes son fundamentales, ¿sí? Esa primera conversación con las Cortes es una conversación clave porque es una conversación que manda el mensaje de que se van a seguir las reglas del juego democrático, constitucionales, institucionales, y que se va a trabajar conjuntamente con las Cortes, y yo creo que eso es importantísimo en materia de gobernabilidad. Y eso se surtió esta semana, por lo menos de manera preliminar. Exactamente. Y creo que lo otro es el tipo de relacionamiento que haya con todos los otros actores no estatales, es decir, con organizaciones de la sociedad civil, con medios de comunicación, con los otros partidos políticos, con el sector privado, que es la relación que se surte para convencer a la gente de que uno está tratando de hacer cosas no en favor de esos sectores particulares, sino en favor de un proyecto de país del que ellos hacen parte. Esa es la más difícil de todas, porque finalmente la transacción con el Congreso no siempre es una transacción de principio, aunque a veces sí lo es, sino que conlleva otro montón de cosas, la famosa mermelada. Con el resto de la sociedad la cosa es mucho más difícil y a veces puede entrar en contradicción. Si yo quiero convencer al sector privado de que voy a poner la casa en orden, voy a reducir el déficit fiscal, voy a reducir o por lo menos administrar mejor la deuda externa, eso de pronto va a requerir tomar decisiones que no van a poner felices al resto de actores de la sociedad civil. ¿Cómo camino una línea que me permita conversar con esas dos expectativas en tensión que no me reduzcan niveles de gobernabilidad? Entonces es una filigrana complicada. En ese contexto arranca su gestión Abelardo de la Espriella en acciones de camerino, llamémoslo así, si fuera un partido de fútbol, que es lo que hemos visto esta semana, desde el discurso de la noche de las elecciones, pasando por el discurso de la entrega de credenciales y los primeros contactos con las Cortes. Y uno pensaría que hay dos caminos que puede seguir un presidente electo como él. El camino que sonaría obvio en la política y es: yo me hago elegir en poesía y empiezo a gobernar en prosa, como decía el alcalde de Mamdani, y me toca pues empezar a buscar los apoyos, etcétera, etcétera, o una disparada de seguir gobernando en poesía con Twitter a las 3 de la mañana, por poner un ejemplo.
¿Qué sensación te dan los discursos y lo que has visto esta semana? Yo tengo como una reacción o unas reacciones encontradas a eso, porque creo que hay señales en ambas direcciones. Y creo que todo va a depender de de qué tipo de señales terminen predominando, y no creo que vayan a terminar predominando las mismas señales en todas las áreas del sector público. Es decir, creo que una es la lógica con la que se va a manejar, por ejemplo, el tema de la seguridad, que es un tema prioritario, fundamental, no solamente para él, sino para toda la sociedad colombiana, y otro es la lógica con la que se van a manejar los temas económicos, o incluso los temas de política exterior. Entonces, ¿qué es lo que uno observa hasta ahora? Primero, como unas ambivalencias enormes en términos discursivos que digamos, tienen que ser evaluadas con mucho cuidado. Ese es el gran problema, por ejemplo, de evaluar la gestión de Petro, porque la distancia entre el discurso y el proceso de toma de decisiones es tan grande que uno a veces dice, bueno, ¿en qué sentido tiene ponerle cuidado al Al discurso? discurso. Y creo que la otra cosa fundamental va a ser la composición del gabinete, que creo que va a dar señales claras acerca de cuál es el camino que quiere seguir. Ahí hay una tensión que es muy difícil de resolver, que es la tensión entre la poesía de la campaña de yo soy de los nunca, Ujú. y no pertenezco a la clase política y además no me gusta la clase política, y la llegada a la prosa del gobierno, que es necesito gente que tenga experiencia, y la gente que tiene experiencia son los de siempre. Ujú. Entonces, eh, tiene que moverse entre la necesidad de que no le pase lo que le pasó a Petro, que es poner a mucha gente que no tenía experiencia en el sector público y entonces no poder avanzar con el diseño e implementación de políticas públicas, y simultáneamente evitar darle la sensación a la gente de que su gobierno va a ser un gobierno igual al de Iván Duque. Mm. ¿Sí? O sea, para ponerlo en términos exagerados. Entonces, eso le va a costar trabajo resolverlo, pero creo que ahí nos va a dar una señal clara de en qué dirección es que va. Entonces, en este momento soy ambivalente todavía, y creo que es necesario que todos, incluyendo la oposición, demos un margen de espera para ver cómo Seamos ambivalentes durante un tiempo. durante un rato, ¿sí? Mm. Pues porque si el plan de la oposición es sacar la gente a la calle el 8 de agosto, creo que no vamos a lograr nada. Mm. Yo creo que la oposición tiene que ser un ejercicio también un poco más riguroso, sistemático, de observación clara de lo que se está haciendo, y eso le da espacio al gobierno para que tome la decisión de cambiar las cosas que considera que tenga que cambiar, que seguramente van a ser muchas. Es un gobierno de derecha, no es un gobierno de izquierda, y uno no puede esperar que gobierne como si fuera de izquierda. Y adicionalmente, mirar a ver qué cosas está dispuesto a mantener, por ejemplo, en materia de política social, Ujú. que vale la pena mantener. Mm. Veremos qué pasa. Caractericemos un poco a esos actores y empecemos por la oposición. Sí. ¿Quién va a liderar la Mm, oposición? Y la oposición va a ser de una izquierda mm, institucional, que es lo que ha sí. estado delineando Iván Cepeda, un poco en sintonía con su gran cercanía con el modelo mexicano, Mm. o va a ser el petrismo alborotado. Em, de- yo creo que esa diferencia existe en términos de liderazgo, pero no en términos del grupo político. O sea, el grupo político es el mismo. Creo que la gran pregunta es quién es el que se va a encargar de llevar la batuta en materia de la oposición. Y ahí mucho me temo que vamos a observar una cosa muy parecida a lo que hemos visto durante este último año, que son dos voces distintas, que a veces entran en contradicción, pero que van a seguir siendo las voces dominantes del pacto histórico, y que además tienen distintas restricciones de carácter institucional, porque Iván Cepeda va a ser el jefe de la oposición en el Congreso, y eso le impone unas restricciones institucionales importantes, mientras que Gustavo Petro va a ser una rueda suelta, que no tiene ningún tipo de restricción, y que seguramente yo no confío mucho en su promesa de que él no va a ser un viejo cansón. Eso sí, no se lo cree sino él. Yo creo que va a seguir haciendo oposición desde fuera, y una oposición muy parecida a lo que fue su discurso político estando en el gobierno, sin restricciones, sin talanqueras, sin reflexión, una cosa un poco caótica como la que hemos visto durante el gobierno. Yo no creo que vaya a empezar a ser una persona distinta ahora.
En las restricciones y las talanqueras que puede tener Gustavo Petro, creo que hay una única que ha demostrado ser efectiva Ujú. y es la lista Clinton, los Estados Sí, Unidos. sí, Eh, ¿Cómo se moverá Gustavo Petro desde el 7 de agosto por la noche en ese contexto? ¿Y sí. qué van a hacer el gobierno de los Estados Unidos? Entre otras cosas, porque cuando uno agarra la motivación de su inclusión en la lista Clinton, Mm, de ahí estirando un poquito se puede pasar a una imputación, mm, no necesariamente un juicio que termine en contra de Gustavo sí. Petro, pero sí por lo menos a una imputación. ¿Qué crees que va a hacer Estados Unidos? ¿Qué crees que va a hacer Mm. Gustavo Petro? Yo creo que el interés de Estados Unidos es que Petro no se constituya en un boicoteador del gobierno, cosa que yo creo que va a ser muy difícil de lograr, porque parte del resultado de la polarización es que la apuesta de la oposición, como fue la apuesta de la oposición durante el gobierno Petro, es una apuesta por el fracaso del gobierno, ¿sí? La oposición no está inspirada en Construir construir conjuntamente. conjuntamente, ni construir sobre lo construido, nada que se le parezca, ni hacer una evaluación de esto sí sirve y esto no sirve. No, yo creo que, y eso va a ser una cosa interesante de observar con Iván Cepeda en ese liderazgo, porque si el liderazgo es más institucional, la oposición no debería ser de esa naturaleza, pero la oposición de Petro va a hacer eso. Y esa apuesta por el fracaso yo creo que es una apuesta... digamos que tiene la ventaja de que estando por fuera del escenario institucional va a ser muy discursiva, entonces también se puede tomar la decisión de decir, ay, Mm. por favor, sí, ya no más esto, porque no tiene impacto concreto en los procesos de toma de decisiones, y Estados Unidos tiene ahí una ventana de oportunidad grande simplemente de ignorar. ¿Sí? Porque eso no va a tener efectos claros si Iván Cepeda se constituye en un contrapeso grande de lo que sea que haga Gustavo Petro. Pero creo que ese cuento de la lista OFAC, que ha terminado por ser, digamos, el hilo a través del cual Estados Unidos maniobra un poco para controlar y para moldear el comportamiento de Petro, va a seguir siéndolo. Yo no creo que Estados Unidos vaya a renunciar a eso. En otras palabras, no creo que lo vayan a sacar de ahí, porque ese es la única herramienta que tienen para ir moldeando lo que hace, lo que dice, y lo que deja de hacer. Entonces creo que van a continuar con eso, pero creo que la atención va a estar centrada mucho más en buscar formas de cooperación con el gobierno para todo lo que hay que hacer que no se hizo durante estos 4 años. Hay un factor clave en lo que acabas de decir, pero también en la inicio de gestión de Abelardo de la Mm. Espriella, y es el factor Donald Trump, Ujú. que nosotros muchas veces tenemos también sentimientos ambivalentes frente a la administración Trump. Yo Una cada cosa, vez menos ambivalentes, digamos, pero pero digamos en el país, sí, una cosa era el 4 de enero de este sí, año y otra cosa es cuando, no sé cuándo, porque en sí, general ese sí. sentimiento es dominante y es decir, llegó alguien que ayude a imponer el orden Sí. y hay pocas reflexiones sobre Mm, la idoneidad legal, mm, de política, de soberanía, de esa ujú, clase de decisiones. ujú, De cualquier manera, vienen las elecciones parlamentarias en noviembre y el ujú. nivel de popularidad de Trump es Sí, subterráneo en este sí. momento. ¿Qué puede significar para Mm, el presidente electo Abelardo de la Espriella mm, estar muy agarrado de esa palanca del mm. poder político de Donald Trump cuando se va a debilitar en noviembre? ¿Y qué puede significar para Gustavo Petro, Sí, por otra parte, el que su gran contradictor, que lo tiene un poco alinderado, se debilite en noviembre? sí. Yo creo que hay que mirarlo desde las dos perspectivas, porque creo que Estados Unidos tampoco es que esté en una posición como súper tranquila en América Latina en esos escenarios. Entonces, pero empecemos del lado colombiano. Yo creo que para Abelardo de la Espriella ciertamente es útil y fue útil haber tenido de su lado el establecimiento MAGA de los republicanos, particularmente durante la campaña, porque había muchos sectores en Colombia que estaban muy preocupados por la crisis de la relación con Estados Unidos. Y creo que lo que de la Espriella da es un parte de tranquilidad. Es yo me la llevo bien con esta gente, esto va a funcionar, no se preocupen, ¿sí? Y va a funcionar mucho mejor si en Ecuador el personaje está en la misma página, no si en Venezuela de él sí está en la misma página, que Mm. finalmente lo está, si en Perú Keiko está en la misma página y si en Brasil
puede que no estén en la misma página política e ideológicamente, pero han generado el método de entendimiento con Trump más funcional, probablemente después del de Sheinbaum que nos encontramos en la región. Entonces la cosa, digamos, es un entorno tranquilo y es un entorno que promete para el sector privado y es un entorno que parece no llevarnos a los altibajos. ¿Qué es lo que eventualmente tendría que hacer este gobierno para mantener esa sensación de tranquilidad más allá de noviembre de este año y más allá de las elecciones presidenciales posteriores? Empezar a trabajar también en el ejercicio de acercarse a los demócratas con mucha cautela, porque en este momento cualquier acercamiento demasiado explícito y entusiasta puede producir la sensación de traición en el otro lado. La política estadounidense es un juego de suma cero en este momento. Pero ha habido, digamos, manifestaciones, lo de Gregory Mix, lo de algunos miembros del Partido Demócrata, que le están dando la oportunidad al gobierno colombiano de empezar el camino, de ir reconstruyendo poco a poco y con mucha cautela el consenso bipartidista en Estados Unidos. Consenso que está roto desde hace ya bastante tiempo. Entonces, desde mi punto de vista, harían bien en empezar a pensar en esa dirección, porque matricularse demasiado, nosotros ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Lo de Iván Duque, después de que el Centro Democrático le apostó al triunfo de Donald Trump en las elecciones, fue dramático. Joe Biden nunca le pasó el teléfono. Entonces, es necesario empezar a trabajar en eso si no queremos que lo que pase en esta administración sea exactamente lo opuesto a lo que pasó con Petro. Y es que cuando lleguen los demócratas al poder, si es que llegan, nos encontremos en una situación de crisis grande. Pero desde el lado de Estados Unidos la cosa tampoco es tan fácil, porque en caso de que ganen los demócratas se van a encontrar con una América Latina totalmente volcada a la derecha. Entonces, si toman la decisión de entenderse solamente con aquellos que no hicieron parte del escudo de las Américas, se van a quedar sin aliados. Luego ellos también tienen que inyectarle una dosis de pragmatismo a la relación con América Latina, que es, entre otras cosas, lo que está llevando al Partido Demócrata a irse acercando con cautela y con tranquilidad al gobierno de Abelardo de la Espriella. Entonces hay incentivos de los dos lados para entenderse. Si los dos lados leen esos incentivos adecuadamente, yo creo que vamos a estar bien. ¿Y tú crees que Gustavo Petro cuenta en un calendario los días que faltan para llegar a noviembre y que se debilite Donald Trump? ¿O en general como que es demasiado discrecional el uso de los instrumentos de la lista OFAC como para que un debilitamiento político de los republicanos signifique un cambio en la relación? Yo creo que el poco nivel de liderazgo internacional que ganó Petro, que no fue a nivel de los estados, ni mucho menos, sino a nivel de movimientos de la sociedad civil transnacional, es un nivel de liderazgo que se sustentó principalmente sobre la base de la oposición que le hizo a Trump, de haber sido, uno oía en la sociedad civil internacional a la izquierda en Europa y en Estados Unidos decir es que fue el único que se le paró como bien parado a Trump. Lo que quiere decir que le quedan muy pocos meses de ejercicio de ese liderazgo internacional. Entonces, si algo hemos aprendido de Gustavo Petro es que aprovecha esas coyunturas hasta el último minuto. Luego yo me esperaría que por lo menos hasta que haya cambio en el Congreso y seguramente hasta que haya cambio en la Casa Blanca, va a seguir usando su discurso anti-Trump, porque él sabe que su presencia internacional que tanto le obsesiona está basada sobre ese discurso confrontacional con Trump. Cosa que, digamos, no nos produce un daño grande mientras lo haga a título propio de expresidente, qué sé yo, digamos, eso no produce grandes. Ojalá el gobierno colombiano no cometa el error de engancharse con él permanentemente y de estar respondiendo a todo lo que diga y de tratar de contrapesar o de acallar ese discurso, porque lo único que van a hacer con eso es hacerlo crecer políticamente y lo que necesitamos es un poco de indiferencia. Sí. Petro ha demostrado en términos dramatúrgicos ser mucho mejor antagonista Sí. que protagonista. Sí, exacto. Entonces, si no hay Exacto. conflicto y no hay con Sí, quién antagonizarse, sí, se le va totalmente. perdiendo el protagonismo. Sí. El protagonismo. Total. Otra dimensión clave de la relación con Estados Unidos va a ser Ujú. la de la seguridad y la lucha Sí, contra el narcotráfico, sin duda. donde los retrocesos de los últimos 3 años han sido tan grandes que no sería difícil pronosticar triunfos tempranos en algunas dimensiones. ¿Tú cómo ves esa dimensión y el depender excesivamente o no de la cooperación con Estados Unidos Ujú.
y o con Israel, que ya a estas alturas son dos cosas distintas, Son ¿no? bien distintas, Sí. bien distintas. Em, Creo que ahí tenemos un problema con el Congreso, porque parte del plan, que era este Plan Colombia 2.0, requiere una asignación presupuestal grandísima y no estoy segura de que la Casa Blanca en este momento tenga el margen de negociación con el Comité de Apropiaciones en el Congreso para buscar una gran volquetada de ayuda hacia Colombia en este momento. Mucho menos después de lo que estaba pasando en Venezuela con el terremoto, mucho menos de lo que sucedió en Irán. Creo que parte de lo que ha sucedido con los últimos esfuerzos militares de Estados Unidos es que le han generado a la gente mucho escepticismo y se quedaron sin capital político para participar en esfuerzos militares adicionales, y eso va a incluir a Colombia. Entonces, y si eso no se logra, además de aquí a noviembre, pues ni hablemos de lo que podría pasar si la Cámara de Representantes queda en manos de los demócratas, y esos comités quedan repartidos de tal forma que no nos beneficie el asunto. Ahora, los demócratas, y es muy importante que le pongamos cuidado a cómo se está transformando ese partido, porque los demócratas usualmente no eran enemigos de la política antidrogas ni de la ayuda a Colombia para los temas de seguridad, pero el Partido Demócrata se está transformando de unas formas absolutamente increíbles. Lo que pasó en las elecciones primarias ahora en Nueva York le da a uno una sensación bien clara de ese movimiento como hacia la izquierda dura del partido que está teniendo lugar, y esa izquierda dura es muy parecida a los libertarios de los republicanos, que no les gusta para nada la intromisión de Estados Unidos en temas militares por fuera del país. Entonces, creo que ahí vamos a perder un margen de negociación importante. Y creo que lo que se va a consolidar es una cosa que ya ha venido pasando desde hace varios años, y es una reducción de la ayuda por parte Mm. de Estados Unidos, que sufrió una cosa dramática con el final de USAID en lo económico y lo social, pero en términos militares también se ha ido reduciendo sustancialmente. Entonces, seguramente en lo simbólico seguirán siendo un socio súper importante, y es bueno tener una relación normalizada con ellos, más por el tema comercial, pero yo honestamente creo que, a pesar de que Abelardo de la Espriella es su candidato favorito, yo no creo que el margen de maniobra les dé para enviar como una cosa enorme a Colombia en este momento. Entonces creo que el esfuerzo va a tener que seguir siendo un esfuerzo como el que hemos visto, mucho más colombianizado en materia militar y en materia de inteligencia. Bueno, ahí están sobre la mesa más o menos los vectores y los niveles de incertidumbre de para dónde van a agarrar esos vectores. Para terminar, Sandra, ¿por qué no nos das como tres hitos que deberíamos observar, tres momentos que deberíamos observar para descifrar hacia dónde vamos en adelante? Uno, ya te lo mencioné, que es el nombramiento del gabinete, que creo que eso nos va a mostrar, eso es como una brújula y más o menos que le sirve a uno para saber en dónde va, para dónde va la cosa. El segundo hito creo que va a ser quien finalmente termine designado como presidente del Senado. Creo que ahí va a haber una discusión bien interesante. No me cabe la menor duda de que el Centro Democrático, siendo la bancada más importante de lo que eventualmente sería La la coalición. coalición de gobierno, va a querer posicionarse ahí. Vamos a ver qué pasa, porque eso nos va a dar una señal también muy clara de cuál va a ser la naturaleza de la relación entre el gobierno y el Centro Democrático como partido, que es importante porque Abelardo no tiene partido. Entonces, vamos a ver cómo maniobra allí. Y desde el punto de vista internacional, creo que la gran pregunta es cuál va a ser el primer viaje, que está casi contestada. Yo me imagino que va a ser Washington, pero hay gente en Washington que está diciendo que la cosa está medio complicada por estos días, sobre todo en materia internacional. La agenda está llena y no sabemos cómo vaya a funcionar eso, pero creo que el tono, la naturaleza de la conversación y demás ahí va a marcar cosas importantes en materia de nuestro comportamiento internacional. ¿Y te parece que un hito adicional para observar es quién gane el pulso entre Iván Cepeda y Gustavo Petro por el Mm, liderazgo de la oposición? mm. ¿O eso nunca se va a resolver? Va a Yo ser una creo, tensión mi permanente. hipótesis es que eso va a seguir funcionando como ha funcionado hasta ahora, y es que los dos van a seguir tratando de liderar esa oposición. Creo que, digamos, el esfuerzo que van a tener que hacer, y sobre todo eso es Iván Cepeda, porque yo creo que a Petro eso no le interesa, es un esfuerzo parecido al que vivimos en estas semanas después del resultado de la segunda vuelta y ahora, que es cómo
presentar una posición independiente de la de Petro sin entrar en una contradicción abierta con Petro, porque Petro es el dueño de la base electoral. Entonces, separarse de él es un riesgo grande para Iván Cepeda y para cualquier otra parte del pacto histórico. Vamos a ver cómo negocian eso. Habrá que ver tantas cosas hacia adelante. Muchas gracias, Sandra, por haber estado en la entrevista Reina del periódico El Tiempo. Con mucho gusto.